Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video vamos a tener la clase de la unidad 3 y parte de la unidad 4 que corresponde a fabricación de piezas mediante arranque de virutas y la unidad 4 que va a estar referida a torneado. En esta unidad 3, que es bastante cortita, tiene solamente 3 páginas, vamos a ver todo lo referido a lo que acontece básicamente a la materia que es máquinas y herramientas, que es arrancar virutas. Arrancar virutas de metal, por supuesto. Básicamente metales. Cuando digo metales estoy hablando de metales ferrosos, pero también podemos trabajar metales no ferrosos, ya lo vamos a ver, que son todo lo que no tenga hierro. Pero básicamente todo lo que sea, digamos, metales en su composición con hierro. Bueno, como dijimos entonces, la unidad 3 está basada justamente en lo que estamos viendo en la imagen, una herramienta de torno que está sacándole viruta a una pieza de metal, y vemos que en el accionar de la herramienta se está generando aquí un roce. Obviamente que esto es una foto, así que obviamente que estamos viendo que la pieza está girando, y está girando en sentido en contra del filo, o sea, antihorario. Y lo que está haciendo la herramienta es trabar justamente ese material, y al trabarlo se empieza a generar una viruta en forma de círculo o en forma de cuña, ¿sí? Que, como vemos aquí, se va haciendo un rulito cada vez más grande, y cuando ese rulo llega a un punto en donde se fatiga por ser tan grande, se corta y sale despedido. Y así sucesivamente van saliendo las virutas. La idea de esta unidad es analizar ese procedimiento de cómo se genera un arranque de virutas. Quiero aclarar que no es fácil a partir de la unidad 3 y unidad 4 explicar ciertas cuestiones, porque con ustedes no vimos prácticamente el torno, o sea, no fuimos al taller. Entonces voy a tratar de, con imágenes y ser lo más didáctico posible, que me entiendan toda la parte de lo que es fabricación de piezas mediante arranque de viruta. Siempre arrancamos con una pregunta, y en este caso nos dice: ¿qué entendemos por arranque de virutas? Bueno, ¿qué es arrancar virutas? Ustedes ya vienen con un poco de conocimiento de primer año, que consiste en carpintería. Ustedes en carpintería estuvieron arrancando viruta constantemente a la madera a través de distintos procedimientos, principalmente el manual, que fue, por ejemplo, cortar una madera, que fue con un formón darle forma, o los que tuvieron la posibilidad de trabajar en un torno, el torno para trabajar en madera y en carpintería, también estuvieron arrancando virutas, que es básicamente el mismo procedimiento que lo que nosotros hacemos en máquinas y herramientas, simplemente que el material no es acero, sino madera. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, dice, arrancar virutas es separar partes de material, ¿sí?, que son virutas, de una pieza por procedimientos mecánicos a través de máquinas, ¿sí?, máquinas, tornos, una perforadora, que sería una agujereadora, una fresadora, puede ser, bueno, infinidad de máquinas hay, o también puede ser herramientas, limas, sierras, manuales, bueno, el formón que ya lo vimos, en el caso para la madera, que estas herramientas y estas máquinas están adecuadas para tal fin, o sea, están diseñadas, fueron fabricadas esas herramientas y esas máquinas para ese fin, únicamente para el fin. En el caso del torno, tornear una pieza; para el caso de una perforadora, perforar cualquier tipo de pieza, bueno, etcétera. En donde los filos de las herramientas utilizadas en dichas máquinas y herramientas son las encargadas de arrancar el material sobrante de una pieza y transformarlo en viruta. Bueno, ¿qué hacemos cuando uno arranca viruta? Bueno, lo que estamos haciendo es moldear la pieza que nosotros queremos y llevarla a una forma específica, que puede ser a través de un plano, ¿sí?, un plano de trabajo, alguien que diseñó una pieza, o básicamente al modelo que queremos darle nosotros a la pieza en bruto. O sea, nosotros partimos una pieza en bruto, una pieza que
vamos y compramos en un aserradero o, en el caso nuestro, en una empresa que venden materiales férreos, ¿sí? O no férreos, un pedazo de hierro, y después ese pedazo de hierro nosotros lo moldeamos. Ustedes ya vieron algo el año pasado con Eduardo, por ejemplo, que partían de una chapa y esa chapa ustedes la soldaban, bueno, le hacían múltiples cosas, o un pedacito de hierro se transformaba en una palita o en una, se me fue ahora el nombre, pero sería como un tenedor para la parrilla, qué sé yo, múltiples cosas que ustedes fueron haciendo con Eduardo. Bueno, en este caso ocurre lo mismo, simplemente que lo que vamos a hacer es arrancar acá virutas sí o sí para poder moldear nuestra pieza. Entonces, como dijimos, son los filos de esas herramientas las que van a sacar ese material sobrante y lo van a transformar en virutas. Ese procedimiento de arranque de viruta se va a clasificar en dos grandes grupos. Ese arranque de viruta va a ser con filos determinados geométricamente y con filos determinados, con filos no determinados geométricamente. O sea, un filo que va a ser geométricamente y otro que no va a ser geométricamente. Y ahora les voy a explicar cada uno de estos dos ítems. Bueno, en el caso del primero, que los filos son geométricos, dice: las herramientas van a arrancar la viruta con la cuña de sus filos que tienen una forma geométrica determinada. Por ejemplo, dice la herramienta de corte de un torno, una fresadora, una limadora, una perforadora, etc. En este grupo abarca principalmente a todas las herramientas que nosotros vamos a trabajar en el torno. O por ejemplo en una perforadora. Por ejemplo, la mecha que ustedes utilizan para perforar, para hacer un agujero, tiene una forma geométrica determinada. ¿Cuál es la forma geométrica determinada de esa mecha? Bueno, principalmente que es redonda, ¿sí? Y el filo, si uno lo ve de costado a la mecha, tiene una forma en ángulo triangular, digamos. Entonces, el filo de esa mecha entraría dentro de este apartado y es determinado geométricamente. Ya vamos a ver el filo de la herramienta de un torno, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero bueno, básicamente tienen una forma geométrica: cuadrada, rectangular, triangular, bueno, la que sea. Tiene una forma específica. Cuando pasamos a los no determinados geométricamente, ya el filo no tiene una forma exclusivamente determinada, ¿sí? Tiene cualquier forma. ¿Y cuál es la herramienta que tiene esto? Bueno, básicamente la piedra de corte de una moladora, ¿sí? La piedra de corte de una moladora, de una rectificadora, que ya después, más adelante, les voy a mostrar qué es. Puede ser también la piedra de una moladora de angular, que es la que usan por ahí ya en tercer año, cuarto año, que es una moladora de mano. Que dice: las finas virutas, porque si ustedes se ponen a pensar, esas virutas son muy finas y salen en forma de chispa, ¿sí? No salen como una viruta en carpintería o en el torno. Salen en forma caliente, una chispa amarilla. Entonces esas virutas, cuando se enfrían, son muy finas y son arrancadas, en estos casos dice, por granos abrasivos que no poseen una forma geométrica determinada. Bueno, ¿qué significa granos abrasivos? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, la piedra de corte de una moladora, lo voy a agrandar acá a esto, ya que estamos. Fíjense que acá tenemos una piedra de corte, acá lo que está haciendo es girando en este sentido, y acá abajo tenemos una pieza de metal. En este procedimiento se están generando chispas, la chispa está saliendo para acá, para este lado. La piedra está girando a alta velocidad, y si hacemos una lupa, un zoom en esto, ¿sí? Si ampliamos la zona de contacto, vamos a tener esto. Tenemos las piedritas que están acá, ¿sí? Todas estas son piedritas, y acá tenemos el material, el acero, el hierro, lo que sea. Fíjense que cuando las piedritas están rozando, se genera acá un arranque de viruta, pero muy fino, ¿sí? Voy a sacarle material a mi pieza de una manera muy chiquitita. Y como vemos acá,
este arranque de viruta se produce a través de estos granos que tenemos acá, que no tienen una forma geométrica determinada. Son piedritas que tienen cualquier tipo de forma. O sea, tienen se llaman amorfas porque carecen de forma. No son ni cuadrada, ni rectangular, ni redonda, ni nada por el estilo. Si ustedes se ponen a pensar, cualquier piedra que agarren en su casa, en el patio, en la calle, y la recogen, la levantan, van a ver que no tiene ningún tipo de forma, ¿sí? Geométrica. Tiene cualquier tipo de forma. Entonces, por eso se llaman así. Es un filo no determinado geométricamente. Para aclarar que hay acá en el medio, todo esto blanco que se ve acá, porque acá está la piedra, ahí termina la piedra, y todo esto sería este espacio en blanco que hay acá. Bueno, en realidad no es un espacio, sino que para pegar las piedras unas y otras y armar la piedra de corte, se usa un pegamento, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá blanco es un pegamento que adhiere las piedras. Para este caso yo busqué en internet, estuve buscando acá, por ejemplo, la piedra de corte de una moladora. Esta es una moladora angular, se llama, de mano, y estas piedritas que se ven acá están unidas por un pegamento, ¿sí? Todas pegadas, horneadas a alta temperatura para que quede una pieza sólida. Pero si ustedes la miran minuciosamente, son todas piedritas pegadas una al lado de la otra. Lo mismo para una piedra de banco, ¿sí? Todo esto, este filo que posee la piedra pertenece al filo no determinado geométricamente. Ya en el caso del filo que tenemos acá al lado, que era el filo determinado geométricamente, bueno, por ejemplo, la cepilladora tiene un filo geométrico. Fíjense que acá este ángulo beta es un filo geométricamente determinado, porque esto tiene forma triangular. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con un fresado, ¿sí? Tienen una forma específica, distinto a lo que vimos recién. En el caso de los filos determinados, por ejemplo, acá tengo el torno para madera, que ustedes trabajaron con el Gaby Toraza en carpintería, o el torno paralelo, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante. O sea que nosotros acá vamos a tornear, y la herramienta que va a estar acá, que ya vamos a ver, es la que va a sacar justamente las virutas del torno. Y son virutas que salen por una herramienta geométricamente determinada. En el caso de la madera, como yo les decía, el formón, fíjense que la viruta que sale tiene una forma de rulo, igual que en el acero. Lo que pasa es que nosotros esta herramienta, que es el formón, no la podemos usar en el acero, por supuesto, porque el acero es muchísimo más duro. Pero esta herramienta saca una viruta dentro del grupo geométricamente determinado, ¿sí? Espero que se haya entendido. Cuando hablamos de pieza en bruto, que hablábamos antes, y pieza terminada, ahí tenemos, por ejemplo, un caso. El ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, es, si yo quiero llegar a esta pieza que tenemos acá, que es la B, es la forma acabada, la forma terminada, tengo que partir de la pieza A, que la pieza A es todo esto, ¿sí? Este pedazo de material. ¿Qué sucede con esta parte transparente acá que se ve? Bueno, esto acá se va a transformar en virutas, porque yo todo esto se lo voy a tener que ir sacando con el torno, y para llegar a esta pieza, que es la B, tengo que partir de la pieza A, como hablábamos antes. Bien, espero que hasta aquí se haya entendido por lo menos esta primera parte, que es muy importante entender los dos tipos de grupos de filos, ¿sí? De filos de herramientas que tenemos. Bien, ahora como siempre vamos a ver las ventajas y las desventajas que hay en este proceso de fabricación. Primero, para entender esto, recordemos que el arranque de viruta es un procedimiento de muchos que hay en la industria en general. Si uno se pone a pensar, hay muchos procedimientos, no solamente el de proceso de arranque de viruta. Les doy un ejemplo fácil. Si ustedes piensan en las ollas que tienen en su casa, en la cocina, para cocinar, esas ollas no fueron todas torneadas. Muchas de esas ollas que ustedes tienen en casa, dependiendo del material, no están agarradas en un torno y haberle sacado toda la viruta.
¿Por qué? Porque se desperdiciaría mucho material. Imagínense una olla grande que partimos de un pedazo de material gigante, como es el caso de una olla, y lo vaciamos completamente, le arrancamos toda la viruta. El desperdicio que vamos a tener ahí es enorme, ¿sí? Es enorme el desperdicio. Entonces, las ollas, por ejemplo, están hechas con un procedimiento de moldeado en caliente o están estampadas, o sea, es una matriz que le da la forma, digamos, a la olla, pero hay otras que sí están torneadas, que son las famosas ollas de la marca Essen, que hay algunas que están torneadas, y bueno, son ollas de muchísima calidad y muy, muy caras, tienen un costo muy elevado. Entonces, este es un procedimiento que nació básicamente hace muchísimos años, en 1800, y 1812, 13, hay varias fechas que se manejan, pero tiene muchísimos años. Entonces es un procedimiento que va a tener muchas más ventajas que desventajas, porque todavía hasta el día de hoy sigue vigente, ¿sí? Pasaron más de 250 años, más o menos desde que se empezó a tornear, y todavía sigue vigente. Entonces quiere decir que este procedimiento es muy bueno. Si no, ya hubiese desaparecido. Con la tecnología de hoy ya estaría en desuso, y no es así. Bueno, las ventajas que tenemos en este proceso son básicamente tres. Primero, que se logran piezas con una elevada precisión dimensional. ¿Qué significa esto? Que las piezas que yo voy a hacer, que yo voy a tener en el torno, en cualquier máquina de arranque de viruta, va a tener una buena precisión dimensional. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar piezas, una como otra, muy iguales, o sea, muy parecidas una como otra. Por eso la palabra precisión tiene como sinónimo repetitividad. O sea que voy a sacar siempre repetitivamente las mismas piezas. Voy a repetir siempre lo mejor posible las piezas, una como otra. Esto va a depender de mí también, ¿no? De la habilidad que yo tenga del manejo de la máquina. Pero bueno, sería una ventaja. La otra ventaja que tengo es que la terminación superficial, o sea, cómo queda la pieza, si yo la toco con las manos, sería la terminación superficial, es muy buena. Quiere decir que yo voy a lograr una terminación de acabado de la pieza muy pero muy buena. Y por último, dice, este procedimiento va a resultar económico en relación al costo-beneficio. Bueno, ¿qué significa esto? Que si yo me compro un torno, o por ejemplo en este caso para nosotros un torno, lo que voy a obtener es justamente un beneficio por trabajo. O sea, yo me compro un torno, alguien me va a traer trabajo para hacer, yo voy a hacer las piezas y después las voy a cobrar. Lo que yo cobro va a ser muchísimo, va a ser mucho más fructífero en corto plazo y voy a poder recuperar la plata que yo invertí. Pero esto va a depender obviamente de la situación económica que esté el país. ¿Por qué digo esto? Y porque hoy estamos en un momento muy crítico del país y hoy no hay crédito para comprarme una máquina. Si saco un crédito me cuesta un montón los intereses que me cobra el banco. Entonces esta relación costo-beneficio va a depender mucho de la situación del país. Pero siempre, más allá que el país esté quebrado, voy a tener un beneficio bastante alto en relación al costo que yo pagué la máquina. Cuando yo digo esto, para que se entienda, si yo invertí $500,000 de pesos, bueno, quizás en varios años me va a costar recuperar ese dinero, pero una vez que lo recupero, después va a ser toda ganancia, porque un torno no es que me dura 2 años o 3. Un torno, si lo cuido, me puede durar 15, 20 años tranquilamente. Es más, los tornos que tenemos en el taller de la escuela tienen más de 30 años. Entonces, quiere decir que si yo los cuido, son máquinas que van a durar mucho. Bueno, eso con respecto a las ventajas. Hay una sola desventaja, por eso este procedimiento de fabricación mediante arranque de viruta es muy popular en el mundo, porque solamente tiene una sola desventaja, que si yo esta sola desventaja la regulo y la trato de minimizar, puede ser muy chiquitita. ¿Cuál es la desventaja? Es que
La pieza fabricada, o sea, la forma final que yo voy a obtener de la pieza, ya dijimos, se va a obtener partiendo de una pieza en bruto. O sea, un material de partida se llama, material de partida. Entonces, ¿qué esto supone? Que el inconveniente de que el exceso de la pieza en bruto sobre la terminada se va a perder en virutas. Como dijimos antes, si yo voy a partir de una pieza muy grande y la voy a sacar viruta, voy a tener mucho desperdicio, porque la viruta la voy a tirar. Si bien hoy hay varias empresas que vienen y la juntan, lo que me pagan por la viruta es 1/10 de lo que yo la pago. O sea, si yo compro material nuevo que vale 10 pesos el kilo y yo tengo para vender 1 kilo de viruta, no me lo van a pagar 10 pesos, me lo van a pagar 1 peso. ¿Sí? Entonces pierdo muchísima plata en virutas. Entonces mi pieza en bruto tiene que ser lo más justa posible con respecto a la terminada. Que esto lo vemos acá. Lo que hablábamos antes de la pieza terminada y la pieza en bruto. Si esto transparente fuera mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande, pero la pieza acabada sería la misma, yo terminaría desperdiciando mucho material. Entonces tengo que lograr que esto, por ejemplo, sea lo más chico posible para que luego a esto no pierda tanto material. Pero en sí es una negativa y la tenemos acá marcada justamente por eso. Porque voy a perder plata cuando estoy desperdiciando virutas. Bien, con esto terminamos lo que es la parte de ventajas y desventajas en el proceso de arranque de viruta. Bien, sigamos. Lo que nos queda ahora de ver es algo muy pero muy importante, que son los movimientos en el arranque de viruta. Cuando hablamos de movimiento estamos hablando de aquellos, digamos, direcciones en donde la herramienta o la pieza o ambas dos se mueven para lograr el arranque de viruta. Por eso son muy importantes, porque sin este movimiento no hay forma de que se arranque la viruta. Más allá de que tengamos la herramienta, más allá de que tengamos nuestra máquina, lo que sea, hay movimientos en la máquina o en la herramienta o en ambas que se hacen para que se produzca, el arranque de viruta. Por eso dice, para lograr el arranque de viruta se tienen que realizar en la herramienta y la pieza, o una sola de ellas, determinados movimientos entre sí, que se llaman movimientos relativos. Dice, estos movimientos son 4 y se mencionan a continuación. Bueno, en realidad son 4, pero los más importantes son 3, básicamente. Pero bueno, serían 4 en total. El más importante es el primero, que se llama movimiento de corte. Después viene el movimiento de avance, el movimiento de penetración y por último el movimiento de aproximación. Como verán, tienen un número delante de cada movimiento y pertenece justamente a esta parte que es la parte de ejemplos gráficos que tenemos acá, en el torneado, un acepillado, fresado y el movimiento de aproximación, que después se los voy a explicar. Entonces, esos números representan los distintos movimientos, las distintas flechas en color negro que tenemos acá, que representan el movimiento que voy a explicar ahora. Movimiento de corte. Dice, es aquel que sin movimiento de avance solamente se arranca viruta durante una revolución. Dice, como por ejemplo al tornear o fresar. O durante una carrera, o sea, una revolución o durante una carrera, como por ejemplo dice al limar o también a cepillar. A su vez, este movimiento de corte puede clasificarse en dos tipos: movimiento de corte circular y rectilíneo. ¿Sí? El circular es el torno, fresado, podríamos agregar acá perforado, porque son circulares, y rectilíneo, el limado, el acepillado, como vimos antes, el que pertenece a la carrera. Pero antes de explicar detalladamente esto, voy a seguir con los movimientos para que leamos todo y después voy a ir explicando. El movimiento de avance, dice, este movimiento hace posible, combinado con el movimiento de corte, o sea, con este movimiento, el arranque continuo de virutas. Porque acá en el movimiento de corte, solito el movimiento de corte, solamente voy a generar una viruta en un lapso de tiempo y nada más. En cambio, si le agrego avance,
voy a lograr que esa viruta salga constantemente, o sea, salga viruta, 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 para poder hacer lo que estoy haciendo. Yo torneando en un torno, fresando en una fresadora, perforando en una perforadora, etc. Y por último, el movimiento de penetración, que es el que determina el espesor de la capa de viruta, que ahora lo vamos a ver. La capa de viruta a ser arrancada o a ser torneada. El movimiento de aproximación, ya después se lo voy a explicar, es una tontera, digamos, muy fácil, pero el autor lo pone como un cuarto movimiento. A ver, el movimiento de corte, entonces dijimos que era aquel que sin movimiento de avance, o sea, desaparece el avance, solamente se arranca viruta durante una revolución o durante una carrera. ¿Qué significa esto? Si vamos acá a las imágenes, significa que el movimiento de corte solamente en un torno va a ser que esto gire 360 grados. Imaginémonos la herramienta, esta es la herramienta de corte, y lo único que hacemos, todo detenido, esto está sin girar, la pieza, y la herramienta lo único que hace es apoyarse sobre la pieza. Apenita se apoya, ¿sí? La punta apoya sobre la pieza. Si la pieza empieza a girar en contra, como está acá, en contra del filo, en sentido antihorario, ¿qué se va a producir? Justamente la punta, como está apoyada, lo que va a empezar a producir es un surco sobre la pieza, una raya, una línea. Si yo giro la pieza y le doy una vuelta completa, 360 grados, voy a ver que se generó una línea completa, pero que si sigo girándola, o sea, después de la vuelta, sigo girándola, no voy a sacar más viruta, porque ya hizo el surco, ya hizo el hueco, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, justamente después aparece el movimiento de avance. Si yo corro la herramienta un poquito para allá y sigo girando la pieza, bueno, voy a generar otra línea al lado. Y si desplazo la herramienta un poquito más para el costado y sigo girando la pieza, genero otra línea y así. Y esa línea en realidad se está transformando en una viruta, porque justamente ese surco que estoy haciendo es porque hubo un arranque de viruta. Bueno, en eso consiste el movimiento de corte, que solamente arranque viruta durante una sola revolución, sin mover la herramienta. Espero que esto se entienda porque es difícil de explicar en clase, así que un poco más difícil es explicarlo sin que ustedes estén presentes. Bueno, en el acepillado ocurre lo mismo. Fíjense que el movimiento 1 acá estaba sobre la pieza que gira en el torneado. En el acepillado la máquina lo que hace es generar piezas planas. Por lo tanto, el número 1 es el movimiento de corte. Y es la pieza la que se mueve, ¿sí? De un lado para el otro, en este sentido. Entonces, la herramienta va a quedar fija. Y si yo muevo solamente para allá, voy a arrancar material, ¿sí? Como lo está haciendo acá, que se ve acá que está haciendo el rulito. Una vez que la pieza terminó de arrancarse el material, si la herramienta no la muevo para abajo o para los costados y sigo moviendo la pieza, no va a haber ningún arranque de viruta porque ya lo hizo. Tengo que mover la herramienta para uno de los costados, como dije, o para abajo, para que sigamos sacando viruta. Si no, solamente es movimiento de corte. Lo mismo ocurre con el fresado en sí. Cuando yo le agrego movimiento de avance, ¿qué significa esto? Lo que dije antes, que mientras está girando la pieza, voy moviendo la herramienta y se va generando un arranque de viruta continuo, un movimiento de arranque de viruta que va sacando virutas y va generando esto, una forma de pieza adecuada a lo que yo quiero hacer. Lo mismo en el acepillado, la pieza va moviéndose así para adelante y para atrás, y la herramienta va moviéndose para un lado o para el otro, o para abajo también se puede mover, mientras esto va continuamente moviéndose. Entonces se va sacando viruta constantemente y van quedando estas líneas que se ven acá, ¿sí? Esas líneas pertenecen al movimiento de avance. Lo mismo ocurre acá en el fresado. Y por último, el movimiento de penetración, que era el que determinaba la capa de viruta. Bueno, ¿cuánto le doy de profundidad? Es esto acá, es la letra A.
el movimiento de penetración sería, en este caso, el número 3, que está acá, que yo me muevo para dentro de la pieza, como está acá, para dentro de la pieza, o como está acá en el fresado, que es al revés, es la pieza la que se mueve para arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me muevo para arriba? Bueno, es esta cota que tenemos acá, que está nombrada con la letra A, esta altura, como tenemos acá, y como tenemos acá en el torneado, es la que representa el espesor de la viruta. Cuánto yo voy a sacar de viruta en el torno, en el acepillado o en el fresado, ¿sí? Depende de la máquina que esté usando. Bueno, de eso va a depender la capacidad de la máquina, porque por supuesto si le doy más profundidad, más rápido voy a hacer el trabajo, pero la máquina tiene que ser muy potente para poder aguantarse semejante arranque de viruta. Si le doy algo finito, la máquina no hace falta que sea muy robusta y la pieza va a quedar mucho más linda. El trabajo va a quedar mucho más lindo. Bueno, esto va a depender si yo quiero sacar viruta rápido y que quede fea la pieza o no tan linda, o si quiero hacer el trabajo más lindo, voy a tener que hacer arranque de viruta más chiquititos, que esta cota sea más chiquita posible. Bueno, espero que se haya entendido, porque esto no es fácil de explicar. Lo último que me quedó era el movimiento de aproximación, que era el número 4, que lo vemos acá. El movimiento de aproximación es, bueno, cuando yo estoy en el torno y me voy acercando hasta la pieza, me acerco hasta acá y queda un espacio antes de arrancar a mecanizar, digamos, a arrancar viruta. Bueno, ese movimiento de aproximación es ese, que yo estoy antes de arrancar viruta, ¿sí? Eso significa el movimiento de aproximación. No arranco viruta en ese movimiento, solamente me acerco hasta la pieza y quedo ahí. Y luego arranco a mecanizar, a sacar viruta. Esa palabra mecanizar me la van a escuchar mucho, porque mecanizar significa arrancar virutas, ¿sí? Es desprender virutas. Bien, espero que se haya entendido. Ya estamos terminando la unidad 3. Acá tenemos las diferentes máquinas con el correspondiente número que veíamos antes, el 1, el 2 y el 3. Movimiento de corte, avance y penetración, que era el 3. Este es un torno. Esto es una acepilladora horizontal. En Argentina la llamamos limadora. Este libro es español y los españoles nombran al revés que nosotros el acepillado. Nosotros el acepillado sería otra máquina. Ya no sé si no lo vamos a ver, no lo van a ver conmigo, lo van a ver el año que viene con el Alefin en tercero. Pero bueno, para que tengan una idea. Y la fresadora. Entonces acá tenemos los diferentes movimientos. En el torno, que es el que más me interesa, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el número 1 es el movimiento de corte. Y habíamos dicho que lo hace la pieza. Y era circular, habíamos dicho. ¿Se acuerdan que estaba acá? En la clasificación. Movimiento de corte. Y estaba el movimiento de corte circular, que lo hace el torno fresado. Y el rectilíneo, el limado. O acepillado. Entonces, fíjense que acá en el torno tenemos el movimiento 1, movimiento de corte. ¿Quién lo hace? La pieza. ¿Cómo es? Circular. Perfecto. Movimiento número 2. Era el movimiento de avance, ¿sí? Avance hacia allá, generalmente es cuando mecanizo. Mecanizo o arranco viruta hacia el plato. Acá está el plato portapieza. Siempre voy de derecha a izquierda. Y este movimiento es rectilíneo en el torno, ¿sí? Es línea recta. Lo mismo si hago el movimiento de penetración, ¿sí? Lo realiza la herramienta, como en el caso del número 2. Y es también rectilíneo. El único que es circular es el número 1. Y no voy a ver estas máquinas porque nosotros en segundo, tras que no las vemos funcionar, ustedes ni siquiera las están viendo en persona. Entonces esto no lo vamos a ver. Me interesa sí que sepamos el torno, porque es la máquina que debemos, después de la cuarentena, cuando volvamos a la escuela, vamos a tener que hacer un trabajo práctico sí o sí. La van a aprender a usar por lo menos mínimamente. Bien, y acá tenemos una tablita que es lo que resume lo que dije recién. Las diferentes máquinas, como ya les dije, la limadora horizontal y la fresadora no las vamos a ver. Solamente de este cuadro vamos a ver el torno. Lo voy a hacer así para que se oculte lo otro. Entonces acá tenemos los diferentes movimientos que vimos antes. Movimiento de corte, movimiento de avance
y movimiento de penetración. Son los tres movimientos más importantes que vimos. Y los tenemos reflejados acá con números. Entonces dijimos, el movimiento de corte en el torno, ¿quién lo realiza? Y habíamos dicho que el movimiento de corte lo hace la pieza, que gira. ¿Y cómo es? Y por supuesto, si gira es circular. ¿Quién realiza el movimiento de avance? Y dijimos que lo hace la herramienta. Y es rectilíneo, porque la herramienta está acá puesta y se mueve en línea recta, tanto horizontal como transversal. Y el movimiento de penetración, que era el número 3. ¿Quién realiza el movimiento de penetración en el torno? Lo realiza la herramienta, como ya vimos antes, ¿sí? En esta gráfica acá. El movimiento de penetración lo realiza la herramienta que está acá. Y define esta cota A, que era el espesor de la viruta. Por eso, el movimiento de penetración. Bien, como dije, estas dos no las vamos a ver porque ya que ni siquiera estamos en el taller para ver las máquinas, no tiene sentido que yo les dé algo que no entra en la currícula. En la currícula para máquinas y herramientas de segundo año está el torno, así que lo que me interesa, por lo menos, es que aprendamos esto. Bien. Espero que se haya entendido esta unidad que define lo básico de esto que vemos acá en la foto. Como dije al principio, es cómo se define el arranque de viruta entre la herramienta que corta y la pieza que es la que es mecanizada, la que es de alguna manera digamos desbastada para lograr una pieza en sí, una pieza que yo quiera hacer. Bueno, vamos a pasar ahora a la unidad número 4. Bien, vamos a comenzar entonces con la unidad 4 de máquinas y herramientas, y en esta unidad, que es la última, vamos a ver toda la parte de torneado, ¿sí? Esta unidad tiene que ver exclusivamente con lo que ya dijimos anteriormente en la unidad 3, que es la confección de piezas mediante arranque de viruta. Bien, como vemos aquí en la imagen, estamos viendo una herramienta de un torno que está sacando perfectamente, como se ve en la imagen, una viruta, ¿sí?, a través de una herramienta con forma geométrica determinada. ¿Se acuerdan que las formas de la herramienta de torno eran geométricamente determinadas? En este caso es un trigón, se llama trigón, en este caso la forma geométrica de esta herramienta. Es una herramienta muy común en torneado. No se llega a ver acá, pero la pieza se está moviendo, ¿sí?, a alta velocidad, y se está moviendo en contra del filo de la herramienta, o sea, en sentido antihorario, como siempre dijimos. Bien, entonces, dicho esto, es un poco el puntapié inicial para empezar con la unidad 4. Siempre arrancamos con una pregunta, en este caso, ¿a qué denominamos torneado? ¿Sí? ¿A qué le llamamos torneado? Bueno, dice, tornear es arrancar virutas con una herramienta de un solo filo, porque en el torno solamente vamos a tornear a través de una herramienta que va a tener un solo filo, la cual posee una forma geométricamente determinada, que ya lo vimos en la unidad 3, que ataca constantemente a la pieza que se trabaja, ¿sí? Cuando dice ataca constantemente, quiere decir que está constantemente la herramienta empujando de alguna manera en contra de la pieza para poder así sacar la viruta, ¿sí?, haciéndole fuerzas, digamos. Bueno, para que este procedimiento pueda ocurrir, dice, básicamente se tienen que realizar 3 movimientos. Bueno, esos 3 movimientos son los que vimos anteriormente en la unidad 3, que son el movimiento de corte, el movimiento de avance, acá en color negro, y el movimiento de penetración en color blanco, la flecha en color blanco. El de corte en celeste. Bueno, estos movimientos no los voy a repetir porque ya los vimos recién en la unidad 3. Así que lo vamos a obviar. Simplemente acá tenemos otra imagen en donde tenemos el plato. Esto se llama plato portapieza, que es el que agarra la pieza. Y como la pieza en este caso, en esta imagen, es muy larga, está sostenida en la otra punta, en el otro extremo, por un elemento que se llama punto o contrapunto, que es el que hace que la pieza pueda girar rápidamente sin que esta pieza salga volando. Porque si la herramienta
produce una traba acá, que ya vamos a ver, haría que si no estaría este apoyo, la pieza podría salir volando, porque el agarre no es suficiente con el plato. Si la pieza es chiquitita o que no es tan larga, no hay problema. Se puede tornear sin el contrapunto, digamos. Bien. Lo que viene ahora es procedimientos de torneado. Perdón. Entonces, en el procedimiento de torneado vamos a tener 5 procedimientos clásicos, elementales, que son los que más se utilizan en el torno, que son los que realizan prácticamente todas las piezas que uno puede hacer en el torno. ¿Hay más procedimientos? Sí, pero estos son los más comunes y los más utilizados, como ya dije, en el torneado. Dice, la variedad de formas en las piezas de revolución, o sea, revolución estamos hablando de que no solamente son cilíndricas perfectas las piezas que podemos hacer en un torno, sino que pueden ser de revolución. Y cuando hablamos de revolución, significa que también podemos hacer piezas ovaladas, piezas ovales. Entonces, la variedad de piezas de revolución se obtiene mediante distintos procedimientos de torneado, según que las piezas sean trabajadas exterior e interiormente, porque las piezas pueden ser trabajadas afuera o adentro. Podemos hablar de torneado exterior o de torneado interior. Discúlpenme, ¿no? Pero yo estoy haciendo el video en mi taller y tengo la cucha de los perros, y lo que se escucha de fondo son los perros que están jugando. Así que voy a pausar el video un ratito para volver dentro de un rato. Bien, volviendo después de el juego de mis perros, vamos a ver el primer procedimiento, como dijimos, que es el cilindrado. El cilindrado es el procedimiento más básico y elemental dentro de la parte de torneado. ¿Por qué? Porque justamente con el cilindrado mediante este procedimiento se realizan las piezas en forma circular, o sea, yo logro cilindros, que es tal cual lo que el torno puede hacer perfectamente, y es una de las operaciones más usadas, ¿sí? El cilindrado. El cilindrado, como dijimos, se puede hacer en el exterior de una pieza, como vemos acá, que está la pieza trabajando en la parte externa, y fíjense que esta parte que queda de otro color es donde la herramienta, perdón, ya pasó, donde ya trabajó, y la flecha negra indica que la herramienta está trabajando en forma longitudinal con respecto al eje que pasa por la pieza, porque recordemos que la pieza está girando, fíjense acá está la flechita, girando en contra del filo para que se produzca la traba y se arranque la viruta. Pero también esto se puede hacer en la parte interna de una pieza, o sea, adentro de un agujero. Así que este sería el procedimiento de cilindrado para lograr cilindros dentro o fuera de una pieza. El segundo es el refrentado. El refrentado es una operación en donde en el torno logramos superficies planas. No importa si tenemos puesto un cilindro, una pieza cuadrada o cualquier otra forma, logramos que la herramienta, al trabajar transversalmente ahora, no longitudinal como antes, sino transversal, yendo desde afuera hacia adentro o también desde adentro hacia afuera, dependiendo cómo hagamos el procedimiento, porque fíjense que si lo hacemos acá dentro de una pieza, acá tenemos hecho un corte para que podamos ver cómo se trabaja. La herramienta en la parte interna refrenta desde el centro hacia afuera. Fíjense la línea, la flecha, perdón, cómo va. Y en este caso va desde afuera hacia adentro, cuando lo hacemos un refrentado exterior. También se llama torneado al aire, tiene dos formas de nombrarlo. Y bueno, podemos lograr piezas planas a través de este procedimiento. El tercer procedimiento es el torneado cónico, que ya no me voy a remitir más acá porque lo único que hago es nombrar los procedimientos y lo puedo hacer desde acá. El torneado cónico también es externo o interno, y los conos son una parte muy importante dentro de las máquinas, cualquier máquina, no hace falta un torno, una fresadora, sino cualquier tipo de máquina. Los conos son muy importantes porque lo que hacen es
efectuar justamente un anclaje entre, por ejemplo, una pieza que tiene un agujero y una pieza que tiene un saliente. Entonces se usa muchísimo. Es más, el trabajo práctico que nosotros hacíamos todos los años en el taller está justamente relacionado con la operación de conos, porque realizábamos una plomada. Y la plomada es justamente, lo voy a buscar acá, voy a poner plomada y en las imágenes se van a dar cuenta que nosotros hacíamos esto ¿sí? Una plomada es un cono que nos sirve principalmente a la albañilería, para verificar que alguna superficie esté vertical, ¿sí? Va acompañado de una chapita cuadrada, que esto lo solíamos hacer con Bertone, en metalmecánica, y nos permite verificar, vamos a poner acá uso, verificar que las paredes estén bien hechas. Fíjense que acá se ve claramente cuál sería su utilización. Apoyamos acá la chapita, y si está a plomo, como se le llama, una pared, una puerta, ventana, lo que se les ocurra, un cuadro que querramos colgar, va a quedar tanto la chapita como el plomo perfectamente contactando acá. Si está torcida la pared o lo que fuera que querramos medir, va a haber distancia acá, y si está muy inclinada, la plomada dice que se duerme y queda con mucho contacto. Entonces este sería el uso de la plomada. Bueno, no me quiero extender, pero ese sería el uso de la plomada. Bueno, la plomada, esto que vemos acá, lo hacemos como trabajo práctico, y justamente es un cono, y es lo que nosotros tenemos acá como torneado cónico. Obviamente que nosotros hacíamos un torneado cónico externo. El cuarto procedimiento es el torneado de piezas perfiladas, o también se llama torneado de forma. ¿En qué consiste esto? Si bien ya es un torneado más profesional y específico, porque requiere de una herramienta con una forma específica, a la cual se tiene que hacer o también comprar. Entonces, si yo hago una herramienta con una forma específica, la pieza me va a quedar con una forma específica, tanto afuera, ¿sí?, en el torneado exterior, como adentro. Yo puedo lograr que la pieza logre una forma específica gracias a mi herramienta. Obviamente que estas herramientas son mucho más caras que una herramienta común, o si la hago me va a llevar tiempo, y tengo que tener ya algunos conocimientos bastante avanzados en el torneado para poder hacer estas herramientas especiales para lograr, como ya dije, una forma específica en la pieza, como en este caso una semiesfera o un radio. Y por último, el torneado o tallado de roscas, ¿sí? El torneado de roscas o tallado de roscas es el quinto procedimiento más importante, porque justamente el torneado de roscas es el que nos permite hacer bulones o tuercas, en el caso de una rosca interna, para poder después efectuar distintos trabajos en el ajuste de piezas o en el movimiento de piezas. Por eso el torno es muy, pero muy importante, este procedimiento, porque el torno básicamente tiene esta operación como algo elemental. O sea, el torno puede realizar cualquier tipo de rosca. Las roscas comerciales, que nosotros podemos ir a una ferretería y comprar, o también podemos hacer cualquier tipo de rosca que yo quisiera hacer, que quisiera inventar de alguna manera, ¿sí? El torno hace cualquier tipo de rosca. O sea, es muy importante este procedimiento. Entonces acá tenemos un torneado de rosca exterior, en donde vamos a lograr un tornillo o un bulón, como se le llama. Y acá tenemos un roscado interno, que podemos lograr haciéndolo adentro de un agujero, como es el caso de una tuerca, ¿sí? Bien. Y acá arrancaríamos, ya terminando con esta parte de los procedimientos de torneado, arrancaríamos directamente con la máquina, que esta es la máquina predilecta, ¿no? El torno, el famoso torno paralelo. Bien,
¿Qué vamos a ver de aquí? Bueno, básicamente la descripción es de dónde nace un poquito y ya las partes del torno para que después terminemos con esta clase que fue un poco extensa, pero porque veíamos la unidad 3 que vimos antes y la unidad 4 que se me cerró. Ahí está. Bien, entonces, el torno paralelo horizontal. ¿Por qué se llama torno paralelo? Bueno, porque tiene dos paralelas que son esta parte del torno que se llama bancada. Ya vamos a ver después. Tiene una regla acá y otra acá atrás, que se llega a ver, que están paralelas una con otra, ¿sí? Paralelas, y están en forma horizontal. Por eso se llama torno paralelo horizontal, porque también hay tornos paralelos pero verticales, que son tornos mucho más grandes, muchísimo más grandes, y que está destinado a tornear piezas terriblemente más grandes que lo que tornea un torno paralelo horizontal, como el que nosotros tenemos en el taller o que comúnmente vemos en cualquier metalúrgica. Bien. ¿Qué hace esta pieza? Esta máquina ya lo vimos durante la unidad 3 o unidad 4, no lo voy a volver a repetir. Hacemos piezas de revolución o piezas cilíndricas. Bueno, ¿cuándo nace un poquito esta máquina? Esta máquina nace, como ya dijimos, en 1810, 1820 más o menos, es donde justamente la revolución industrial hace que tome mucho auge. Se dice que la máquina esta se inventó en 1600. Lo que pasa es que como había pocos países que la tenían, recién toma mucha popularidad en 1770, 80, cuando es el inicio de la revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el torno fue la máquina más importante en esa época para poder hacer piezas que, por ejemplo, iban a lograr efectivizar la máquina a vapor o un auto en sí. Bueno, la revolución industrial fue la que le dio mucha importancia y un rol central, les diría, al torno para poder hacer, por ejemplo, la máquina de vapor. Y aquí tenemos las partes. Las partes del torno paralelo son estas, hay muchas más, pero bueno, acá son las más básicas. El año que viene, cuando estén en tercero, van a poder ver en detalle muchísimas partes como el carro o el cabezal fijo. Acá solamente vamos a ver las partes fundamentales. El cabezal fijo es una de las partes más importantes porque están todos los mecanismos, palancas y demás para cambiar la velocidad del plato portapieza. El plato gira, ¿sí? Lo único que hace es girar y podemos hacerlo girar más lento o más rápido cambiando las palancas que tenemos acá. Otro mecanismo muy importante es el cabezal móvil que está del otro lado. Móvil, ¿por qué? Porque este se puede trasladar de un lado a otro, se puede deslizar, que, ¿se acuerdan? Era que el que me permitía anclar piezas largas, ¿sí? Este cabezal móvil se usa principalmente para sostener piezas largas o también para perforar. Si yo quiero perforar una pieza, voy a utilizar este mecanismo. Bueno, lo vamos a ver más de todo en la práctica esto. Así que no tiene mucho sentido explicarlo acá porque llevaría mucho tiempo. Igualmente, en la clase que viene yo les voy a mostrar algunos procedimientos para que tengan más idea de lo que es el cabezal móvil. No quiero hacer mucho más extenso este video. Después tenemos la luneta, cabezal móvil, como dijimos recién, la luneta móvil que está acá, que también después se las voy a explicar. Ya hablé tanto que se me traspasan las palabras. Carro transversal, carro longitudinal, bancada, que es la que yo les decía. La bancada son las guías, por eso se llama torno paralelo, son las guías paralelas. Acá están los mecanismos de avance. Recordemos que creo que nunca se los dije, así que no puedo decir recordemos. Este carro es el que se mueve para adelante y para atrás, y yo lo puedo hacer manualmente moviendo esta manivela o automáticamente moviendo estas palancas. Puedo lograr que el carro se mueva para adelante y para atrás. Bien,
no mucho más, y algunas partes como el usillo. Bueno, en sí no quiero hacer más extenso este video. Esto del torno, de las partes del torno, lo vamos a ver bien en profundidad en la última clase, que vamos a tener todo esto bien definido, más algunas partes, algunas cosas muy importantes, junto con lo que es herramienta de corte, para terminar con la unidad. Solamente quería ver algunas partes básicas ahora, para después profundizarlas en el próximo video. Hasta aquí los procedimientos de torneado y la unidad 3, que ya la vimos anteriormente. Lo que queda ver es justamente las actividades, que se las voy a dar como siempre en un PDF, y luego van a tener que resolver de acuerdo a lo que yo fui explicando en este video. O sea, las respuestas a las preguntas que yo voy a hacer van a estar justamente en la explicación que yo estoy dando en la unidad 3 y unidad 4, parte de la unidad 4, porque recordemos que falta la parte final. Muchísimas gracias por su atención, espero que no haya sido muy largo, pero bueno, solamente nos queda esta clase y la clase que viene, y terminaríamos la parte teórica de máquinas y herramientas. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.